¿Sabés lo que está diciendo? Que tenés que bajar los salarios en dólares, con lo cual aumentás los pobres y los indigentes. No por casualidad, cuando se salió de la convertibilidad para financiar el desequilibrio fiscal, porque los chorros de la política no querían bajar el gasto, ¿qué es lo que pasó? Utilizaron al Banco Central para eso. Esta noche en a dos voces, dólar versus peso, dolarización versus especificación. Dos referentes de ambos modelos van a hablar esta noche aquí en A Dos Voces. La gran preocupación de la economía, del dólar, con la discusión precisamente, ¿es una solución dolarizar? ¿Es una solución mantenernos en pesos? En una semana donde el dólar nos volvió locos a todos realmente sube, baja, la gente no tiene un mango. El termómetro. Y el termómetro. No se rompió el termómetro, pero ahí, La preocupación de la producción era si para hoy, ayer a la noche, si para hoy tenían que hacer un termómetro nuevo. Así es. Marcelo, vos que sabés, quedamos ahí. 4,72, 74. Vos fijate la locura de este país. Ayer, ¿cuánto cerró? ¿520? No, ayer cerró ahí tocando los 500, un poquito abajo, que bueno, 495. Bajó hoy a 474 y es como que respiramos todo aliviado, pero bueno, está carísimo. Una bocanada de oxígeno, pero la situación está complicada. Está en los estudios a dos voces Jorge Remelennikov, la persona que nos sacó de la crisis del 2001, el que tomó las medidas difíciles, el que especificó la economía cuando estaba la convertibilidad. Sí, el hombre de la voz pausada que le dijo al país con ese saco cremita que todos recordamos, que se acababa el 1 a 1, se especificaba todo, era una nueva Argentina. Desató una bomba, ¿no? La bomba la desató de la convertibilidad en 115 días. Habla esta noche, por primera vez después de mucho tiempo, en el medio de esta polémica, Jorge Remelennikov. Y además, en A Dos Voces, la figura que propone la dolarización, ¿no? Está muy bien en las encuestas, en algunas está ganando, en otras, en todas sube. Los jóvenes lo apoyan. Dice que entra en el balotaje y que puede ganar la presidencia. Propone dolarizar la economía y garrotazo a la inflación. En el gobierno lo acusan de ser uno de los factores de la corrida. Y en la oposición dicen que si dolariza va a explotar el país. Claro, y la pregunta es, Marcelo, si lo que propone Javier Milei es practicable en la Argentina o si la Argentina va a volar por los aires y va a haber más pobres, más indigentes y menos clase media. Javier Milei, en un reportaje también a fondo, la dolarización que propone, ¿sirve o sirve la receta de Jorge Remelennikov? En instante vamos a hablar precisamente con ambos. Antes le queríamos decir lo siguiente. Estamos trabajando para realizar el debate de los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio. También estamos trabajando para hacer el del Frente de Todos. Lo que pasa es que por ahora no hay candidato. No hay candidato. Vamos a ver Cristina mañana qué dice, ¿no? Aparentemente nada concreto. Hicimos ya una reunión esta semana, le queríamos notificar, con los representantes de cada uno de los candidatos le hicimos una propuesta de debate, una propuesta de fecha del debate presidencial de los precandidatos de Juntos por el Cambio. Bueno, ahora hubo preguntas. La idea es ir avanzando y en forma consensuada llegar a las reglas del juego para que vos tengas un debate, que puedas discutir, que puedas hablar, que puedas escucharlos, que los veas debatir y que les veas dar propuestas. Sí, Marcelo, además los que conocen A Dos Voces, conocen nuestra historia, saben lo que significa dar un debate en A Dos Voces, la responsabilidad, cómo se arma un debate y la repercusión pública, digamos. Es el programa característico, clásico de los debates en la Argentina. Así es, estamos trabajando en eso y bueno, participaron de la reunión los representantes de todos los candidatos. Hasta por ahora hay 7 candidatos en Juntos por el Cambio, ¿no? Así que mira, estuvo representando a Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza, Claudio Polito, Carlos Cortés, en representación de la precandidata Patricia Bullrich. Sí, en representación de Horacio Rodríguez Larreta estuvo Federico Hoffman, uno de los hombres que más cerca está de Larreta. De María Eugenia Vidal vino Daniel Nieto, de Elisa Carrió, Diego Villanueva. Estuvo por Miguel Ángel Pichetto, que hoy lanzó su candidatura, Jorge Franco, y por Gerardo Morales, Juan Manuel Romero. Y también vinieron los representantes de Facundo Manes, Nicolás Luc y Mateo Niro. Así que, bueno, la primera reunión, ahora le hicimos esta propuesta.
fijamos más o menos el periodo que se podría hacer el debate, obviamente antes de las PASO, y esperamos seguir avanzando y que ustedes tengan el debate que se merecen. También estamos trabajando en el debate capital, en el debate de provincia. Como Y hacemos bueno, siempre. cuando estén los dirigentes de Frente de Todo, iremos... Claro, que es un poco lo que estamos esperando. A ver, no solamente nosotros, Marcelo. La gente está queriendo saber qué iban a ser los candidatos. En los mercados quieren saber que los dirigentes sindicales, las organizaciones sociales. El año pasado a esta altura ya estaba todo claro. Seguro. Y ahora, por suerte, mira, igual quédate tranquilo que No, estamos Marcelo. con los yuanes. Ahora, viste que se anunció, vamos a usar yuanes, así que... Ahora, ¿qué quiere decir? Voy a ir a pagar voy a ir Al chino. Al chino. Ahora voy al chino de al la mercado cuadra, de chino, otra cuadra de mi podés ir con casa, los le digo, mira, te pago en yuan, quiero la factura, pero acá tenés. Claro, esto, digamos, ¿qué se anunció hoy? Que, digamos, las importaciones de China se van a pagar en yuanes, de alguna manera es un alivio en la utilización de dólares, ¿no? Sí. Pero bueno, quizás podemos ir al supermercado chino Yo y te digo pagar. una cosa, estuve en China y tenía unos yuanes, no sé dónde están, en mi casa los voy a buscar porque deben valer Buscalo, ahora. obvio, buscalo, sale en relación a los dólares. Ahí está, tenemos el termómetro casi tocando los 500, hoy por suerte aflojó un poco. Hay un gran debate, digamos, frente a esta tembladera del económico. ¿Es una solución de la dolarización que propone Javier Milei? Se lo vamos a preguntar. ¿O no? Hay que hacer las cosas de otra manera, más normales, no prometer un conejo de la galera. Vamos a hablar también con Jorge Remelennikov, piloto de Tormenta, en un momento muy difícil, 2001. Acaba de sacar un libro también que habla precisamente de... Vamos a ver si lo trajo el libro. ¿Sí? Vamos con Remes, entonces, como le decíamos siempre, para nosotros es más fácil decir Remes. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Qué Buenas tal, noches. Jorge? ¿Cómo está ¿Qué usted? tal, Marcelo? ¿Ahí está el libro? Acá está el libro. Bueno, 115 días para desarmar la bomba que le dejó... De aquella época. Ahora hay otra. Ahora hay otro, pero en cuotas. Ahora vamos a hablar de la perspectiva. ¿Qué siente cuando ve lo que está pasando? Y siento tristeza. De alguna manera, todo el esfuerzo que se hizo en aquel momento, poco a poco se fue diluyendo y bueno, ya hace 12 años que no crecemos y la pobreza es 40%. Yo creo que se ha perdido una oportunidad muy grande, ¿no? Porque en aquella oportunidad, me refiero al 2002, pretendíamos ir organizando una economía normal, como la que tienen los países que crecen, los países que mejoran la situación social, que baja la pobreza. Y de hecho, cuando nosotros implementamos todas las medidas, en marzo, abril comenzamos a crecer y a fin de año, sin ningún control de precios, teníamos estabilidad de precios, porque la inflación era del 3% en el último trimestre. Y cuando asume Néstor Kirchner, el país ya crecía al 8% y la inflación era el 3%. Y después, con los años, viene el aumento de precios internacionales, la economía sigue creciendo, pero poco a poco, lentamente, aquellos pilares de los superávit gemelos, el equilibrio fiscal, el tipo de cambio competitivo se fueron perdiendo y entramos en más de una década con estos problemas. Miramos la situación. Absolutamente, porque incluso El llegamos gobierno de Cristina. Sí, incluso llegamos a tener 45.000 millones de dólares de reservas. Y ahora no tenemos reservas y tenemos de alguna manera problemas semejantes en lo que es precios relativos clave como el atraso cambiario, tarifario. Pero es triste porque podríamos haber seguido con aquellos lineamientos y hoy día estar en una situación más holgada, más cómoda. Jorge, ¿no? Ahora, digamos, estamos en campaña electoral estamos en periodo presidencial de elección presidente, se está debatiendo fuerte el tema de la dolarización. De hecho, Sí. Milei, ahora después le vamos a preguntar, él es un impulsor. ¿Usted lo ve como algo factible la dolarización en la Argentina? A ver, este es un tema que en Argentina se planteó en el 98 y luego cuando yo asumo en el ministerio hay muchos o varios sectores que pretendían que dolarizáramos.
Y nosotros nos opusimos, porque queríamos construir una economía, llamémosle normal, parecida a la de los países que funcionan bien y que crecen. Yo creo que... ¿Y por qué se opusieron? Nos opusimos porque con la dolarización uno pierde el instrumento cambiario, el instrumento monetario. Deja de tener política monetaria y política cambiaria. Y yo creo que para un país en desarrollo como el nuestro se necesita disponer de todos los instrumentos de política disponibles. En segundo lugar, uno queda expuesto a la evolución del dólar que depende de lo que haga Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, como además del crecimiento de la productividad de Estados Unidos. Si uno analiza, por ejemplo, la relación dólar-euro, sube y baja. Claro. Y nosotros quedaríamos expuestos Ahora, a eso. Remé, llevándolo a un plano muy familiar, ¿qué pasaría con los precios en la Argentina y con los salarios si usted dolariza? Bueno, ahí hay que ver a qué nivel se dolariza, digamos, cuántos pesos por dólar. Pero además... Si no, no hay una disparada de precios y una caída de salarios. No necesariamente, no. Y además se requiere una cantidad de dólares para cambiar los pesos por dólares y tener algún tipo de acuerdo con la Reserva Federal. Pero yo sigo pensando que debemos procurar hacer lo que hacen los países exitosos. Y ahí viene, en una parte del libro lo destaco, el rol de la política. Porque en el fondo lo que nos pasa es culpa de la política. ¿Por qué? Porque la política se prepara para gobernar, para legislar, nombra a los jueces, administra el Estado. Y si tenemos los problemas que tenemos, no es por una cuestión de instrumentos económicos, porque si el resto del mundo puede avanzar, ¿por qué no nosotros? Entonces, yo creo que ese tipo de discusiones son previas a las consideraciones económicas. Siempre la política... O sea, una política fuerte y una política de consensos para hacer cambios. Yo creo que es necesaria una política de consensos, pero con la grieta que tenemos la cosa es difícil. Claro. Digamos, nosotros pudimos hacer lo que hicimos en 60 días porque hubo un acuerdo de Duhalde y Alfonsín, que fue el día 31 de diciembre del 2001, para salir de la convertibilidad lo más ordenadamente posible. Ese fue el acuerdo. Y se cumplió a rajatabla. Si no es posible hoy hacer... Porque en aquella oportunidad el peronismo y el radicalismo eran los dos partidos grandes. Sí. Ahora esos partidos se han ido diluyendo o fueron cooptados. Y hay nuevos actores. El Frente de Todos, Cambiemos. Y yo creo que si no se logra un consenso, porque es muy difícil por la grieta, el que gane lo que tiene que hacer es acuerdos con partidos más chicos de forma tal de tener mayoría en el Congreso. Y poder llevar adelante la política. Ahora, digamos, estamos en un momento difícil, una corrida cambiaria de la semana pasada ahora. Hoy, bueno, aflojó un poquito, pero hay muchos interrogantes. ¿Cómo lo ve a Massa? ¿Cómo ve esta situación? A ver, digamos, la pregunta que le harían todos, ¿llegamos o explota antes esto? A ver, yo creo que esto es consecuencia creo que fue el primer discurso, comentario del presidente cuando asume, que dijo que él primero se iba a ocupar de la deuda externa, después iba a hacer el presupuesto y finalmente iba a hacer el programa económico, aunque él no creía demasiado en eso. Sí. Metodológicamente es al revés. Primero tiene que empezar con un programa económico, en función de eso hacer el presupuesto y en función de las necesidades renegociar la deuda. Y la verdad es que nunca tuvimos un programa económico integral que incluya de la política monetaria, fiscal, cambiaria, salarial, etc. O sea, esto es consecuencia de una mala gestión política y económica. Exactamente. Y cuando asume Massa, que se lo veía como venía desde la política, iba a resolver, siguió más o menos lo mismo. Y hoy día estamos con como objetivo llegar a las elecciones o
o al cambio de mandato, no mucho más que eso. Ahora, pero ¿cómo se va? Pero ¿Qué haría? llegamos. Claro, ¿cómo? Es muy difícil responder eso, porque yo creo que nadie sabe si llegamos o cómo llegamos. ¿Por qué? Porque por un lado no conocemos qué va a hacer el gobierno. El gobierno ahora está buscando o dólares o vender títulos, los yuanes que ustedes decían recién, aumentar la tasa de interés, digamos, son todas actitudes o medidas de tipo financiero ante la escasez de dólares y ante el aumento del blue. Pero ese aumento del blue viene por la inflación, porque cuando uno hace la comparación entre el blue de hace, no sé, un año y ahora, por ahí creció menos que los precios. Y fíjense, por ejemplo, cuando el ministro Massa en algún momento dijo que para estos meses la inflación iba a bajar. 3%, entre 3 Sí, y 4%. lo dijo acá en A Dos Voces, Ajá. en tipo Pero fíjense noviembre lo del año siguiente, pasado. que esto es un poco lo que pasa siempre en las campañas. Los que se presentan dicen que van a bajar la pobreza, vamos a crecer, vamos a aumentar las exportaciones, sobre todo el valor agregado, y nunca explican cómo. Entonces, pareciera ser que hay un milagro en la economía, que uno puede hacer todo, no hay restricciones, no hay conflictos, y cuando Massa plantea el 3%, o sea, una baja de la inflación, nunca dijo cómo iba a lograr eso. Y la inflación llegó a su inercia, porque la economía está indexada, y los gobiernos últimos poco a poco fueron indexando todo. Entonces, si todo está indexado por la inflación pasada, explíquenme cómo va a bajar la inflación. Ahora, Remes, vamos a suponer, todos queremos que lleguemos, Obvio. todos queremos, llegamos. ¿Y el que viene atrás, el que viene después, qué va a hacer con todo esto? A ver. ¿Explota todo, como dice Marcelo, es una bomba esto? A ver, yo no soy partidario de los que dicen cuanto peor mejor, porque hay gente de por medio. Para mí lo mejor es no empeorar, digamos, y llegar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el próximo gobierno? Bueno, depende. ¿Quién gane las PASO y quién gane la general? Hay gente trabajando en distintos partidos, pero lógicamente no van a decir qué es lo que van a hacer. ¿Y usted qué haría? Porque usted agarró una situación... No, a ver, a mí me pasó lo mismo. Nosotros trabajamos 3 años en el programa. 3 años. El primero porque pensábamos ganar, para la elección del 99 que perdimos. Después seguimos trabajando. Pero nunca dijimos qué es lo que íbamos a hacer, porque es muy delicado. Sobre qué hacer, las medidas no se pueden hablar, ¿no? Porque hay que ver cómo uno llega, pero lo importante es tener un eje conductor. Nosotros en el 2002, el eje conductor era la salida de la convertibilidad, porque había estallado en el 2001, y toda la política giraba en torno a eso. Yo creo que el próximo que venga tiene que tomar como eje ordenador el control de la inflación. Porque con inflación no se puede mantener el O sea, como prioridad es esa. Exactamente. Y alrededor de eso, ver qué política fiscal, monetaria y de precios relativos vas a plantear. Ahora, muchos dicen, bueno, claro, tenemos el dólar de casi 500, ¿no? Pero tenemos el dólar oficial que está a 2... Sí, la mitad. 22, sí, 2.24, algo así. Una cosa así. Dice, bueno, ese dólar no, hay que devaluar. Hay que devaluar, aumentar tarifa, hay que sincerar los precios. ¿Hay que hacer eso? A ver, yo creo que tanto en la época de Cavallo como en la época de Surruil, previamente hubo un reacomodamiento de precios relativos y después lanzaron el programa de estabilidad. Claro. Nosotros hicimos algo parecido. Lo que sucede es que en nuestro caso lo que estaba atrasado era el dólar y no las tarifas. Y los salarios se habían deteriorado en los últimos años, pero no al nivel este. Entonces, hay que hacer un equilibrio complicado, pero sí. La economía... Sí que hay que evaluar. Se está devaluando, ¿no? Todos los días. Hoy aumentó el nivel de devaluación. Pero todas las devaluaciones que han habido del oficial quedaron por debajo de los precios. Y fijémonos, por ejemplo, que lo que más exporta Argentina sigue siendo productos primarios. Se ha primarizado la exportación
han bajado los productos industriales y lo que uno pretende para aumentar el empleo es que participen los sectores del campo, la minería, pero también los sectores industriales. Y si no tenemos dólares, y si las exportaciones están estancadas desde hace 10, 12 años, por algo es. Yo entiendo, se perdió competitividad. Y para que aumenten las exportaciones de manera sostenida, hay que aumentar la competitividad. Pero en el corto plazo, el único instrumento que tenés es el tipo de cambio. ¿Cómo puede ser que no tengamos reservas exportando lo que exportamos de productos primarios? No hay reservas. Cuando hemos llegado a tener 40, 50 mil millones de reservas. Bueno, de hecho, en este año, los 2 primeros años, hubo un superávit comercial importante que se fumó. Claro, entonces, y otra cosa, si uno pretende crecer, como de hecho hay que crecer, nunca hay que olvidarse que las importaciones aumentan más que el crecimiento de la economía. Con lo cual, las exportaciones tienen que crecer más que las importaciones. Y con estas diferencias cambiarias, más la brecha que genera un incentivo a evadir, eso hay que cerrarlo, digamos. Ahora, Reme, usted dice, bueno, acá clave la fortaleza política, ¿no? O el plan Sí. político, ustedes hacían mención y en el libro del acuerdo Alfonsín Duhalde para llevar adelante Así es. esa salida a convertibilidad que fue algo muy difícil. Hoy el problema es que hay grieta, pero además que dentro del partido gobernante o el frente gobernante se tiran con cascotazo, no de hace 2 días, de hace 2 años. Bueno, eso ha debilitado y obviamente se diluyó el poder. Hay un enfrentamiento de Cristina con el presidente, Massa que está cabalgando entre los dos, por ahí más inclinado hacia Cristina, no lo sé. Pero cuando uno hace un programa económico para que sea exitoso, tiene que tener la anuencia del presidente y del partido gobernante y del Congreso. Porque si uno no tiene mayorías en el Congreso y no tiene soporte político, es muy difícil implementar un programa económico. Ahora, Remé, da la impresión que algún soporte interno tiene Massa, porque Cristina lo banca. La Cámpora mira para el kirchnerismo, mira para otro lado, pero lo banca también porque lo banca Cristina. Alberto Sí. lo banca. ¿Qué es lo que le está pasando a Massa? ¿Qué necesita? ¿Por qué no puede salir adelante? Bueno, lo que pasa es que primero necesita un programa económico. Está bien, pero ya no hay tiempo de armar un programa. Ya no hay tiempo. Ahora, lo único que puede hacer ahora es flotar, buscar algunos dólares para evitar que el blue siga subiendo y no mucho más. Es muy lamentable, pero la dilución Y del decir poder... flotar es raro, ¿no? pero, Flotar con el agua acá. Y bueno, pero peor es un estallido. Sí. Acá hay una diferencia también con el 2001, que en aquella oportunidad explotó. En 2 meses, cuando se pone el corralito, se declara el default de la deuda, la bancarización obligatoria, explotó. Y ahí la gente tomó conciencia y sobre todo la dirigencia, recuerden el eslogan de la época, ¿no? Váyanse todos, que no quede ninguno. Ahora venimos explotando gradualmente. Y es como que uno internaliza que hay 40% de pobres, lo cual es un horror, es una barbaridad. Y es como que dice 7%, si baja 6,5 mejoramos. Como ustedes decían con el dólar, llegó a cerca de 500, Sí. ahora bajó un poco Y hay alivio. Respiran y nos vamos enterrando, ¿no? Jorge, bueno, acá está el libro que es su experiencia en el Ministerio de Economía y en ese momento tan difícil. Usted dijo, un eje es la política, la fortaleza Sí. política del plan. ¿Y otros 2 ejes claves cuáles fueron? Y el otro eje, si te referís a aquella época, fue tener un programa económico integral y con las medidas ya redactadas. Nosotros el día 3 de enero presentamos en el Congreso de la Nación el programa, la ley de emergencia y después la reforma del Banco Central. El acuerdo, el plan y después a otra cosa muy importante es la unicidad de la política. No puede ser de que haya diferencias entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central.
En mi época, Blecher y Piñanelli, que era el presidente y vice, participaron de reunión de gabinete. Tiene que haber unicidad. No puede ser como hubo en alguna vez, que uno definía el tipo de cambio, el otro el salario, el otro la tasa de interés, el otro la tarifa. Creo que ahora se define, pero es como... con fotos se define todo. Sacan la foto, estamos unidos. No, claro, pero eso no va. Entonces tiene que haber unicidad y apoyo político del partido. Le quiero hacer una última. Ahora vamos a hablar con Javier Milei, que bueno, que él plantea la dolarización. Por lo que usted marcó dos cosas que son dos críticas que le hacen a Milei, que después le vamos a preguntar. Una es decir, bueno, si él gana, no va a tener el apoyo político, no va a tener mayorías en el Congreso. Bueno, a ver. Y entonces no va a poder llevar. Y la otra, ¿usted lo ve como una solución mágica a la dolarización, más que como una solución real? Supongamos que gane por mucho, nunca va a tener mayoría en el Congreso, pues se renueva la mitad, digamos, ¿no? Pero hay que ver qué alianzas se hacen. Eso yo no lo conozco, eso lo tiene que responder Milei. Claro. Y lo otro, yo no he leído el programa, porque una cosa es decir, voy a dolarizar y con esto resuelvo todo, eso es una solución mágica. Pero si eso va acompañado de otras cosas, no es mágico, pero igualmente yo creo que no es lo conveniente para la Argentina. Bien. Jorge Remelikov, gracias, Gracias por gracias, rompió el silencio acá. Creo que la última vez que habló en televisión fue acá también. 2 años justo. Sí, 2 Bien. años, bueno, está bien. Bien, muchas gracias. No, todo Gracias lo por contrario. estar acá. Bueno, el que especificó. Sí. Y ahora vamos a hablar del que quiere dolarizar. ¿Cómo le va, Milei? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, ¿cómo está? Habrá Javier? escuchado que todos dicen, lo que quiere Milei, la dolarización que quiere significa que el país estalle. No, eso es falso. Yo escuché ese argumento lo hizo un economista que, dentro de otras cosas, decía que emitir bajaba la inflación y está publicado en 2 diarios. Álvarez Agi, ¿no? A Sí, él exacto. se refiere. Y la realidad es que eso muestra mucho desconocimiento del funcionamiento de la economía, porque en realidad tanto los pesos como las LELIQs son deuda del Banco Central. Y si yo estoy anunciando, por ejemplo, que voy a rescatar una deuda vale más, no vale menos. Por lo tanto, si yo voy a rescatar los pesos y las LELIQs, van a valer más. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios van a bajar, no subir. Por lo tanto, ese argumento quedó descartado muy rápidamente. Ahora, hay varias cosas en esto, ¿no? Sí. La pregunta no es ¿por qué dolarizar? Digo, al margen que esto, nosotros no solo proponemos la dolarización, en nuestras reformas de primera generación proponemos una reforma del Estado que implica una baja de gasto público, una baja de impuestos, de regulaciones, flexibilización del mercado laboral hacia adelante, O sea, de la apertura. dolarización es dentro de un programa, dice usted. Absolutamente, pero igual lamento tener que ser técnico a veces. Hay un libro de economía internacional que se escribió en 1968, Sí. con lo cual, digamos, unos cuantos deberían haberlo leído. Es algo que se llama Principio de Clasificación Efectiva de los Instrumentos de Mercado, de Robert Mann, del Premio Nobel de Economía. Es decir, la inflación es un fenómeno, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario. Se termina con política monetaria. Entonces, yo miro la historia argentina. Antes de que tengamos Banco Central, en los 55 años previos a tener Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual, o sea, menos del 1% anual. Sí. Después tuvimos el Banco Central mixto entre 1935 y 1945. La tasa de inflación saltó al 6% anual promedio. Después nacionalizamos el Banco Central en 1946. Sí. Y hasta el 1991, que fue el repudio de la moneda, tuvimos una inflación promedio del 250%. Destrozamos 5 signos monetarios, le sacamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Es decir, esto de que los políticos tengan un instrumento, nos costó muy caro a los argentinos. Pero no solo eso, Sí. sino la le quiero inflación hacer una promedio de la convertibilidad fue 9%, pero concentrada en el primer año y medio. A partir de ahí fuimos el país con menos inflación del mundo. Ahora, cuando se salió, nos dijeron, esta vez va a ser diferente. La inflación durante el primer periodo del régimen K fue casi 10%. En el segundo periodo del régimen K, 20%. Después, 30%.
Con Macri, 40. Hoy viajamos al más del 100%. La pregunta no es si yo quiero dolarizar. La pregunta es por qué nos tienen que esclavizar con el peso. Porque la pregunta central, Sí. la pregunta central es de índole moral. La pregunta central es de índole moral. La pregunta es, ¿quién está a favor del robo? Digo, preguntemos todos acá quién está a favor del robo. ¿Alguien está a favor de robar? No. Bueno, ahora yo les voy a mostrar que la política monetaria es un robo. ¿Qué pasa si yo ahora pongo una fotocopiadora acá y empiezo a fotocopiar billetes? Y te digo a vos, Edgardo, dame el teléfono, a vos, Marcelo, dame el libro, a él le digo, dame la cámara, a él le digo, dame las zapatillas, a él le digo, dame los pantalones, a ella le digo, dame la silla. ¿Qué van a decir? No. Bueno, entonces, ¿qué hace el gobierno? Agarra, saca una bazuca, te la pone en la cabeza y vos les empezás a dar las cosas. Eso se llama curso forzoso. Es un robo. Lo que Ahora, hay que entender, sí. te pido un segundito Sí, nada sí, más, sí. Marcelo. A ver, lo que hay que entender entonces es que la política monetaria es un mecanismo de robo de los políticos. Y te voy a pasar un dato más. Este gobierno de delincuentes que tenemos hoy, en los primeros 3 años, emitió por el equivalente de 16 puntos del PBI, 3 bases monetarias. Sí. Por eso tenés inflación. Bueno, ¿sabés quién le roba eso a los argentinos? Que vendrían a ser cerca de 30.000 millones de dólares por año. Los políticos. Entonces, a mí que no me vengan con que, digamos, porque ¿sabes qué? Todos estos políticos que defienden la estafa de los políticos a la gente de bien, ¿sabes en qué ahorran? O alguien acá ahorra en pesos. Todos ustedes acá prefieren ganar en pesos o prefieren ganar en dólares. Vamos, dejemos de la hipocresía. Claro, pero La también política monetaria y cambiaria solamente A la ver, utilizan Javier, para estafar a la gente. Varias preguntas se hace la Porque gente. si no ponemos el cartelito, hoy habla Milei. Tenemos preguntas No, está para bien, hacer. es verdad. No, está bien, debe No, pero es viste, que, pasional. es que a parece. veces Bien, exacto. No, está bien. Como un personaje de Puccini. Pero a ver, dice usted, no Banco Central. Ahora, en todo el mundo existe Banco Central y le digo una cosa, como pasó la corrida cambiaria en Estados Unidos ahora con el banco y en Suiza apareció el Banco Central, o arregló la venta o puso la tarasca y evitó una crisis que hubiera sido peor. Entonces, no tener Banco Central es medio A ver, tirarse a la vamos por pileta. parte. Vamos por parte. Sí. Primer punto. Con ese argumento que se llama falacia ad populum, si yo me paro en el año 1813, estarían todos en contra de abolir la esclavitud, porque en todo el mundo había esclavitud. Así es que eso, digamos, Sí, bueno. para mí, eso es lo primero que Pero quiero es un decir. instrumento que se A usa ver, en el mundo, la Reserva Federal. Una de las cosas que decía Hayek es tardamos 200 años de separar la Iglesia del Estado. Espero que no tardar, digamos, 200 años en separar la moneda del gobierno. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque es muy lindo decir, sí, hubo una corrida. ¿Y cuál fue el origen de la corrida? El origen de la corrida fue la propia política monetaria de la Reserva Federal. Entonces, de hecho existe la banca Simon, que es un sistema que se diseñó durante la década del 30 en la Universidad de Chicago, ¿para qué? Para que no haya corridas. Entonces, en principio, eso no es un argumento. O sea, el único argumento que reside siempre entonces en el fondo es, por ejemplo, no, bueno, hay que utilizar el tipo de cambio para darle competitividad a la economía. Yo escuchaba eso, por poco me agarra un síncope. Lo de Remer, recién. Claro, porque entonces, si los precios internacionales están dados, si la política fiscal está dada, ¿sabés lo que está diciendo? Que tenés que bajar los salarios en dólares, con lo cual aumentás los pobres y los indigentes. No por casualidad, cuando se salió de la convertibilidad para financiar el desequilibrio fiscal, porque los chorros de la política no querían bajar el gasto, ¿qué es lo que pasó? Utilizaron al Banco Central para eso. Y en ese contexto, vamos a evitar el desastre. El PBI cayó casi 11%. En el segundo trimestre cayó 16%. No solo eso, la pobreza trepó al 56%. Es decir, nos hicieron todos miserables. Y el crecimiento no fue crecimiento, fue rebote del gato muerto. Entonces, dejemos de engañar a la gente que eso fue bueno, porque eso fue un espanto. Milei... Y fue tan espantoso que encima dio lugar a la llegada del kirchnerismo. ¡Ey, vamos! Milei, usted en las encuestas está creciendo, es candidato a presidente, y la gente tiene derecho, y los candidatos, la obligación de explicar cómo van a hacer las Obviamente. cosas. ¿Cómo va a dolarizar? Bien. Digo, para que se quede claro, porque si no hablamos de lo... Porque sabe que en el Banco Central, no sé, hay 1.500 millones de dólares. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros proponemos un sistema de competencia de moneda
a la luz de lo que eligió los argentinos a lo largo de la historia, es el dólar. Por lo tanto, vamos a liquidar el Banco Central en dólares. Pero es falso eso que también estaba diciendo Remeslenikov recién, que decía, no, bueno, quedamos atados a la política monetaria de la Reserva Federal. Mentira, porque yo, digo, puedo cambiar la moneda, porque es un sistema de competencia de monedas. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bien, vos hoy tenés 17 billones de pesos entre base monetaria y el ELIX. Sí. Eso al tipo de cambio, digamos, hoy bajó, digamos, mañana, digamos, después sube. O sea, si lo redondeamos en 500, estamos hablando que hay que rescatar menos de 33.000 millones de dólares. Es decir, limpiar el balance del Banco Central Sí, ¿y de dónde aparece? cuesta 33.000 millones de dólares. 33.000 palos Bien. verdes. Si yo miro las reservas internacionales netas, que en realidad uno podría hacer la discusión de qué se resta, qué no se resta, pero están, acorde al último balance del Banco Central, 3.000 millones de dólares, supongamos. Bien. Quiere decir que yo tengo que conseguir 30.000 millones para rescatar eso. ¿Y a dónde lo consigue? Wait a minute. ¿En Mandrake? A ver, dentro del balance del Banco Central, ¿ustedes saben quién es el máximo acreedor del Estado argentino, del gobierno argentino? El Banco propio Central. gobierno, el propio gobierno. El Banco Central. Le debe el Estado Nacional al Banco Central 75.000 millones de dólares. Y voy a explicar algo porque muchos economistas dicen, no, pero si eso sale al mercado. A ver, lo primero que hay que entender es que cuando uno mira el precio de los bonos, se hace con el cómputo de la condición de solvencia intertemporal del gobierno y se toman los 400.000 millones de dólares de deuda. ¿Sí? O sea, se toma toda la deuda, Sí. no es que se saca un pedacito. Primer punto. Quiere decir que dentro de esa deuda está ¿qué deuda? Está la deuda previsional y está, por ejemplo, también, digamos, la deuda con el Banco Central. A ver, si yo tengo 75.000 millones de dólares, yo les hago una pregunta y le propongo a todos a qué. A ver, ¿es muy exigente pretender convertirnos en Sri Lanka? Sri Lanka defaultió, digamos, la gente tomó la casa de gobierno. ¿Es muy ambicioso eso? No. Ok, los bonos de Sri Lanka en el peor momento, ¿saben cuánto cotizaba? El 50%. Quiere decir que un gobierno que deja de ser este desastre, y por eso tienen los bonos entre 25 y 30%, quiere decir que podemos al 50%. ¿Sabe qué quiere decir? Que esos activos que tiene el Banco Central de piso en un gobierno que apunte a ser Sri Lanka. No estamos hablando ni Pero Suiza, ¿quién ni se Nueva lo va a Zelanda. comprar esos bonos? Pero, Marcelo, si usted se convierte en Sri Lanka, valen pero- 50. Es decir, quiere decir que eso son casi 37.000 Javier, millones de dólares. Si se dolariza, ¿no necesitamos los dólares, los billetes? Pero, digo, ¿y Porque qué va- a mí me da un con- papelito y yo digo, no, No, yo voy al pero- verdulero y me dice, no, pero- deme Por eso dólares. volvemos a la pregunta Pero de inicial que vuelta, diga cómo. Pero de vuelta, a ver, digo, ¿de dónde cree Pero que usted salen busca- los precios de mercado? O sea, usted Digo, busca- los precios de mercado salen de hacer transacciones. O sea, es un precio, como es precio, usted puede venderlo. Usted lo puede vender. En el mercado internacional, 30.000 millones de dólares es una moneda. O sea, vender eso No, es una pero- moneda. No, y voy a explicar algo más. Pero, Porque está bien, pero Javier, sí, lo del mercado internacional se podría conseguir, pero estamos con 2.600 puntos de riesgo país, Ok. con problemas, ¿no? Pero Estamos de- mendigándole al fondo que Pero nos de tiene vuelta, 5.000 millones. de vuelta, ese 2.600 de riesgo país, o sea, es, si usted quiere, digo, bonos que cotizan entre 25 y 30, cuando usted quiere hacer la cuenta, digamos, podría tener 25.000 Usted- millones de dólares. Y eso no es Usted un lo que problema. dice es, yo gano, restablezco credibilidad y aumentan los bonos. No solo, a ver, eso... Pero hay que darle pero a Argentina no. 30.000 A ver, millones, ¿no? Está bien, a ver, usted de piso ya tiene ahí, en el Banco Central, a los precios de mercado 25.000 millones de dólares. Más los 3.000, o sea, ahí tiene 28.000, con lo cual no le falta tanta plata. Punto uno. Punto dos. Además, usted puede poner esos instrumentos en un fideicomiso y el que lo toma a 25, 30 centavos y después cuando confecciona la operación a 50%, Sri Lanka estamos hablando, Y ¿eh? gana el 100%. Ah, mire el negocio enorme que hay. Y le voy a decir más. O sea, habría bancos interesados. Ah, no, ¿y a usted qué le parece? ¿Cómo no va a haber interesado en hacerse una ganancia del 100%? Pero no solo eso, voy a decir algo más, porque esto es No, interesante. le digo algo, un paréntesis. Porque cuando uno habla con gente de Wall Street, no quiero decir que los de Wall Street son la verdad revelada, porque son un desastre muchas veces. Pero dice, mira, yo cuando asuma el próximo gobierno, voy a ver qué hace, Está bien, yo no pero, muevo pero lo que quiero que una se den moneda cuenta hasta que no... que en un hit and run,
Se hacen el 100%, digo, no es que es un negocio menor. Pero no solo eso, sino que además, cuando uno hace esa liquidación de la deuda, además baja la deuda del Estado, la baja en casi 40.000 millones de dólares. O sea, encima, además mejora el perfil de solvencia. Pero no solo eso. A ver, vamos a hacer ahora un ejemplo extremo. Quiero hacer un ejemplo extremo. A ver. Quiero hacer un Porque se me ejemplo va con los extremo. ejemplos. No, quiero hacer A un ver. ejemplo extremo. A ver. Ahora cae una bomba en el activo del Banco Central y no tengo nada. ¿Saben cuánto fue el déficit que sancionó la madriguera, ahí donde yo trabajo, de presupuesto para este año? Y que no lo estamos cumpliendo, que ya no debíamos. 30.000 millones de dólares. Era ese Congreso. Claro, 30.000 millones de dólares. ¿Usted ahí? Sí, pero yo digo no soy como las otras ratas. Victoria y yo claramente y Píparo no somos como el resto de las ratas. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Si se votó un déficit de 30.000 millones de dólares, ¿por qué están dispuestos a seguir financiando la joda fiscal que sí aumenta la deuda y no tomar una deuda para cancelar deuda y terminar de una vez por todo con el problema de la inflación de los argentinos? Ok, ahora... Además que es un pero el problema fact- moral de que robar Ok. esté mal. O sea, si tenemos 30.000 millones, ahí cambia la situación, pero ¿nos van a prestar 30.000 millones? Pero definitivamente, o sea, a ver, de hecho, uno puede poner esos bonos Porque en uno de los garantía. problemas es que no nos prestan. Está bien, digamos, y si yo fuera un acreedor internacional tampoco le prestaría a Argentina, porque ninguno de los que están, o sea, el único que propone un plan soy yo. El único que tiene un verdadero plan y que es un programa a 40 años con reforma de primera, segunda y tercera generación, donde yo describí las primeras, pero le voy a decir algo, el único que está dispuesto a hacer el ajuste soy yo. Es decir, y en eso soy muy claro, eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada a la chilena, eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincias y municipios, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para que no se sufra el sector privado con los precios, eliminar, digamos, privatizar las empresas públicas y eliminar Milei, todo lo que pueda de los regímenes de privilegio. Algo importante en todo lo que está diciendo, en todo. Yo acabo de esto- escribir un número muy grande. el Pero yo PBI. en una sola pregunta va todo lo que usted dijo. Ok. Para muchas de esas cosas y para dolarizar necesita el apoyo del Congreso. Ok. Y no va a tener los votos. Bueno, vamos a ver. Hagamos una cosa, vamos a la pausa y responde en instantes. Digo, no porque no... Bueno, ahora... además, vamos a ver si no además, puedo. la pregunta del millón. La pregunta que se hace Tochelo, bien Milei está... ¿En qué? ¿En la moneda berreta del político argentino o un millón de los de, No, de los que la de gente quiere dólares, tener? de Ah, dólares. los que la Le gente gusta- que gusta le tener gustan los dólares, y quiere dólares. 300.000 millones La de pregunta dólares es en los esta. colchones. ¿A qué valor de tipo de cambio se hace la dolarización? Pero eso es fácil. Bueno. Esa es fácil. Espere. Porque se habla de 4.000, de 7.000. Ah, Espere. La Gente que pausa no y sabe le hacer las responde. cuentas. Espere y le responde. Javier Milei. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con especialistas que te asesoran en cualquier momento. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial. Hoy puede ser un día inolvidable. Vení con amigos al Bingo Oasis y compartí tu alegría. Disfruta de la última tecnología y la mejor gastronomía. Bingo Oasis Pilar, donde solo entra la suerte. Bueno, acá estamos con Javier Milei, ¿no? Teníamos dos preguntas. Está subiendo las encuestas, los jóvenes Sí. lo votan, Sí. dicen que entra en el balotaje, él Lo dice que votan gana, de ¿no? izquierda y de derecha. A ver, mientras piensa la respuesta de Marcelo, porque es muy buena, ¿cuánto va a estar el dólar? El Dígame... precio de mercado. Espere. Ah, no, pero hoy ¿cuál sería? Porque Hoy- yo hoy- le digo, consulté hoy a algún economista y dice, y hoy 4.000. Es falso. Sería devaluar 10 veces. Es falso. Es falso, porque con el mecanismo que estoy diciendo yo, a 480, digamos que es lo que está en promedio en el contado con liqui, que es el precio del mercado paralelo,
se puede dolarizar. Se hace A al precio del 4.80 mercado. dolariza usted. Pero Hoy, si consigue hoy. esos 30.000 millones. ahí me sobra encima. Espere, Y ya tenemos muy Usted avanzados los tiene mucha acuerdos. fe, pero después Y- hay que ir a pedir la plata. No, bueno, pero lo que pasa es que usted cree que, digamos, o sea, yo solamente diseño los programas o me junto con gente O sea, a cerrar estas a cosas. Macri le dieron 54.000 millones de dólares. Y En un momento de urgencia del país. A este gobierno no le están dando ni 5.000. no, bueno, pero este gobierno es un desastre y hace todo mal y el fondo está hiperlaxo y le renueva todo el le hace todo el rollover de la deuda sin cumplir las Ley, metas. Vamos. todo lo que usted propone, muchas de las cosas, si no consigue los votos en el Congreso, se le cae como un castillo de naipe. Ahí, ahora voy con esto. Primera alternativa, yo, digamos, Es lindo mando- prometerlo, pero sí, si no sí, tiene los claro. votos- Yo primero voy a mandar el proyecto. El Congreso me lo puede rechazar, sí. Entonces pido un referéndum, es decir, uno vinculante. Si no me lo aprueban, voy por la consulta popular. Y supongamos que aún así la gente, que sería raro, porque yo digo, o sea, voy a gobernar con el apoyo de la gente, si yo llego es porque la gente odia la inflación y sabe que el único que le pone poner fin a la inflación soy yo. Por eso mi nuevo libro se llama El fin de la inflación, el que presento ahora en la Feria del Libro 14 con de Alberto mayo. Venegas ¿Y Lynch. el entonces? 14. Entonces, si no sale nada de eso, ¿sabe qué voy a hacer? Sí. El plan motosierra que acabo de describir de cómo recortar el gasto público, lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. ¿Y qué es lo que va a pasar eso? En lugar de generar expansión monetaria, va a generar contracción monetaria. ¿Sabe cuándo pasó eso? Pero se le prende fuego el país. No, eso pasó con Remelennikov, Remelennikov, que hizo el ajustazo, y la baña. ¿Y sabe qué pasó? El dólar de 4 pesos cayó a 2,20 y tenía que intervenir el Banco Central. Es decir, que se puede hacer. Lo que pasa es que recrear la moneda... Pero ¿sabe que la inte- qué despelote es gobernar por Sí. ir de consulta popular? ¿Cómo? Pero bueno, pero digamos, ¿Y o sea, cómo a ver, es un a ver, caos? Mientras- si los o sea, políticos... pero, Imagínese Marcelo, usted dice, voy a dolarizar. Marcelo. Y hay una especulación que el dólar puede ir más alto. Pero, Marcelo. No, vamos a esperar el referéndum. Marcelo. Explota el país. A ver, Marcelo, no, mientras tanto sigo ajustando el gasto público, sigo haciendo el ajuste fiscal. Esa es la ¿No se pu- cree que me voy a quedar sentado? No, el primer día entro con la motosierra y propongo la reforma monetaria. Pero tiene a los movimientos sociales, a la CGT, al kirchnerismo, a todo en la calle. A ¿O ver, no lo pensó eso? yo voy a tener a la gente de mi lado porque si me votaron es porque yo tengo un mandato claro. A diferencia de otros, yo sí digo lo que voy a hacer, digo cómo lo voy a hacer, es decir, yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, además lo cuento públicamente, le voy a decir algo. Tengo el coraje para hacerlo, cosa que los otros cobardes no. Entonces, yo digo, sí lo voy a llevar a cabo, y por eso mi héroe en esta materia, ¿quién es? Pellegrini. Porque Pellegrini, cuando tuvo que hacer el ajuste frente al desastre que le dejaron, hizo todos los ajustes, y cuando terminó su mandato, él vivía a 2 cuadras y media del Congreso, iba y quería salir por la escalera principal, y viene un asesor y le dice, mire, don Carlos, mire que hay gente enojada y todo. Y Pellegrini se abrochó el frac, se calzó la galera, agarró el bastón y salió por medio de la gente. ¿Sabe qué? En esas 2 cuadras y media le dijeron de todo. Pero él cómo lo recuerda la economía, cómo lo recuerda la historia, como el piloto de tormenta. A diferencia de todos estos políticos inmundos que tenemos, que de lo único que piensan es vivir de la política, yo vengo verdaderamente a transformar la Argentina. El verdadero cambio es la Libertad Avanza, que es un cambio de 180 grados frente a lo que hicimos, ¿sí? En los últimos 100 años, que de ser el país más rico del mundo, somos 140. Tenemos más de 40% de pobres y 10% indigentes. Y esto ya lo hicimos en Argentina, ¿eh? Javier, Entre ahora- 1860 y en 1895, cuando aplicamos la Constitución de Alberdi, nos convertimos en el país más rico del mundo. O sea, se puede hacer, pero ¿sabe lo que falta? Coraje, coraje para enfrentar a todos los políticos ladrones que son los que se benefician de este sistema Le inmundo. quiero hacer una pregunta un poco en la línea de lo que dice Edgardo, ¿no? Del tema del político. Porque, digamos, usted, digamos, si es elegido es presidente, pero necesita vicepresidente, ministro. ¿Tiene nombre? Lo puedo decir acá, pero espere. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Piénselo. Tome un poco de agua. El candidato a vice nos interesa. Porque muchos dicen, y este es un loco suelto que anda, no tiene equipo. Pero en un ratito.
Bueno, seguimos, Javier Milei. La pregunta es esa, ¿cuáles son sus equipos, su candidato a vice? ¿O es un loco suelto usted? A ver, yo voy a decir algo. Me acusaron de no tener estructura y hace una cuestión de un mes mostramos la estructura y quedaron todos bastante impactados. Solamente mostramos un pedacito de la estructura. Punto Pero uno. le fue mal en Neuquén y Río Negro. No, bueno, si uno limpia por el efecto de los partidos provinciales, sacamos el 21% de los votos. Ojo. Porque después los partidos provinciales no juegan en la nacional. Y la boleta no tenía mi cara, por ejemplo. Así que digo, no es extrapolable. Pero aún así, en promedio sacamos 21%. Cuando limpian los provinciales. Y sacamos el doble de votos que Juntos por el Cambio, por ejemplo. Al margen de eso. ¿Candidato a vice? Candidato a vice es una mujer brillante, que tiene mi máxima admiración, respeto y confianza. Su hermana. ¿Cómo? Su hermana. No, mi hermana con... ¿Está en este estudio? ¿Cómo? ¿Está en este estudio? Lo voy a contestar el 24 del 6. Ahí estamos viendo a... Ahí está una mujer brillante, Victoria que es la Villarruel. doctora Victoria Villarruel. Bien. No, yo dije Estamos su hermana cerca, porque entonces. dice que tiene mucha influencia sobre usted. Sí. Bueno, mi hermana es quien es la jefe de campaña. Y tiene a su cargo los equipos, la difusión, o sea, es quien maneja todo el organigrama. Porque lo quiero dejar a Marcelo. Yo tengo una pregunta más y nada más. Gana usted la presidencia. Se toma un avión, se va a Washington. Va a la Casa Blanca, va al departamento. No. Espere, déjeme hacer la pregunta. Pero si no es sabe mi que le voy primer viaje a preguntar. Washington. Pero déjeme terminar la pregunta. Supongamos. Mi primer viaje es a Israel. Bueno, Israel. Segundo viaje. Va a Washington. La Casa Blanca, el Departamento de Tesoro, dice, soy Javier Milei, presidente de Estados Unidos, quiero dolarizar la economía. ¿Lo apoyan? ¿Usted piensa que sí o le ponen el Air Force One para que se vuelva a la Argentina? Yo digamos, ahí hay un tema. Hay dos formas de dolarizar. Una es... Le hago un paréntesis, porque Menem quiso dolarizar, lo mandó a Rukauf, a Ditela y después a Guidotti, y de Estados Unidos dijeron no. A ver, vamos por partes. Hay dos formas de dolarizar. Hay una forma que es haciendo un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos comparta el señoriaje. Es decir, cuando incrementa la emisión monetaria, gira dólares al país dolarizado. O usted puede dolarizar como lo hizo Ecuador, que lo hizo por propia voluntad. Un país que venía con la inflación cercana al 100% y hoy es el país que tiene menos inflación de Latinoamérica. Y a diferencia de lo que dicen los mentirosos, ¿sí? El salario en Ecuador hoy está cerca de $600. ¿Saben cuánto gana al tipo de cambio paralelo que es al que hay? El decil más alto de la distribución del ingreso en Argentina. No. $500. Es decir, una jubilación son $130. ¿De qué estamos hablando? El salario dio $200. Se necesitan para comprar 100 metros cuadrados en Argentina 1.187 salarios mínimos. ¿Sabe cuánto hace falta en Ecuador? 265. Vamos, que los políticos le dejen de mentir a los argentinos de bien. Porque a los políticos que hablan de especificación y todas esas cosas, quiero ver si guardan sus ahorros en dólares o en pesos. Porque recordemos que cuando nos dijeron que esta vez iba a ser diferente, arrancamos con 1 a 1. Y hoy estamos viendo qué día llega a 500. Vamos, esto es una estafa. Javier, el gobierno y muchos también inversores dicen, no, bueno, lo que pasa es que a Javier Milei le va bien las encuestas, puede meterse en el balotaje, puede ganar, habla de dolarización, bueno, compremos dólares ahora. O sea, lo está acusando esta corrida. A ver, si yo me tengo que guiar por cada una de las cosas que me acusan, yo le aviso, Marcelo, dentro de poco me van a acusar de haber matado a Kennedy también, aun cuando no hubiese nacido para esa fecha. Así que ya estoy acostumbrado a que me acusen de cualquier cosa. Este gobierno, como todo gobierno de izquierda, la culpa siempre es de otro. Y no, ¿por qué no se ponen a mirar que cuando le avisamos que con todo lo que estaban emitiendo, la inflación iba a generar un desastre? Hoy estamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Porque tenemos indicadores sociales peores que el 2001, tenemos indicadores monetarios peores que en la previa del Rodrigazo en 1975 y la relación de pasivos remunerados del Banco Central contra la base monetaria, estamos peor que a inicio de 1989, la previa de la hiperinflación. Hoy el gobierno sí hizo rollover. ¿A qué tasa? Al 135%. Es decir,
esto estalla. No sé cuándo, porque el tiempo es del creador, pero esto estalla. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que si estalla, tenemos la forma de arreglarlo. Y si no estalla y nos dejan la bomba 5 minutos antes de explotar, también. Javier Milei, gracias. Gracias por Gracias, estar Marcelo. esta Gracias, noche. Edgardo. Bueno, no, programa, programa caliente, ¿no? Sí, señor. Ahí estamos. Tuvimos las dos caras. La especificación, Jorge Remelenikov, y la dolarización, Javier Milei. Gracias. Como siempre, nuestro compromiso con vos.